Ya estamos en vivo, Joa. Hola, buenas tardes, cordial saludo a todos. Estamos de nuevo en la Escuela Virtual de Derechos del Centro de Atención Integral a la Discapacidad del municipio de Itagüí. Hoy con grandes invitados para que conversemos acerca del derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad. Está asegurada la accesibilidad y la participación en los escenarios virtuales. Entonces, para responder a estas preguntas y para que conversemos sobre este tema, como siempre, hoy nos acompañan personas muy especiales. Agradecerle inicialmente a Sofía, que nos está apoyando en el tema de interpretación, a Julio César, a Camila Montoya, que nos apoya en todo lo que tiene que ver con la logística y la técnica, y a los invitados que muy especialmente están con nosotros. Laura Arango, profesora y educadora de la Unidad de Atención Integral. Alexandra Mejía García, tiflóloga de la UAI del municipio de Itagüí. Ainar Garzón, modelo lingüístico que trabaja también con la UAI y que está en la institución educativa Juan N. Cadavid. Y bueno, este amigo de ustedes, Giovanni Vázquez, quien pues, muy feliz los acompaña y está con ustedes haciendo este ejercicio con el propósito que reflexionemos, que pensemos, que tengamos una perspectiva crítica de todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Hoy, previo al Día del Profe y aprovechando este espacio donde vamos a conversar sobre la educación como derecho humano de las personas con discapacidad, de los niños, niñas, adolescentes con discapacidad, en medio de esta situación que nos corresponde vivir, es muy importante y quiero no dejar de iniciar haciendo una pequeña reflexión que también la conjugo con lo que leí el martes en el diario El Espectador, donde Julián de Zubería Samper reflexionaba acerca del papel del maestro y de esos profesores que han dejado huella en su vida. Entonces, quiero manifestar mi reconocimiento y gratitud perenne a los profes que me enseñaron a pensar y no a repetir, a escudriñar en los libros la sabiduría de los autores y de la humanidad, a dudar del unanimismo, a escuchar y respetar las ideas distintas. Y como dice el citado columnista, a que se aparten un poco de esos modelos que nos pone el Ministerio de Educación, esos modelos formales, fragmentados, a que los docentes no se dediquen simplemente a que los escuchen, sino a tratar de proporcionar una educación integral, una educación que forme para la vida. A esos docentes que nos dejan esa huella, queremos y quiero brindarles mi gratitud y ese reconocimiento. Entonces, sin más preámbulos, como ustedes todos saben, el derecho a la educación es un derecho humano garantizado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se dio en la Organización de las Naciones Unidas en el 2006 y que en dicha documento, que es un tratado firmado por la mayoría de los estados que hacen parte de esta organización, se garantiza el derecho a la educación. Colombia, como país que ha ratificado esta convención, ha adoptado distintas normas para garantizar este derecho. Y entre ellas hay un documento muy importante que es el decreto 1421 de 2017, que ha establecido unos lineamientos bastante significativos y que van en vía de ese ejercicio efectivo del derecho a la educación y que busca precisamente que las personas con discapacidad, estudiantes, puedan cumplir con ese propósito. Entonces hoy vamos a tener distintas perspectivas, distintas miradas de ese proceso. La idea es que cada una de nuestros panelistas y compañeros que nos acompañan nos reflexionen y nos cuenten cómo ha sido ese proceso ahora desde la virtualidad. Y para iniciar, hay una pregunta
que va encaminada a que nos cuenten cómo se ha tratado de asegurar la accesibilidad a los estudiantes con discapacidad en estos escenarios virtuales de su derecho a la educación, de su derecho a la escuela. Entonces, quisiera empezar con Alexandra para que nos cuente cómo se ha garantizado esa accesibilidad a los estudiantes ciegos del municipio de Itagüí. Con las buenas tardes para Alexandra y bienvenida. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos, Giovanni, por la invitación. Saludo cordial para todos. Bueno, desde el 2013 vengo acompañando al municipio de Itagüí en lo que tiene que ver con el apoyo hacia los estudiantes con discapacidad visual, ciegos y de baja visión que tenemos en el municipio. La situación que hoy vivimos tal vez se haya vuelto ya frase de cajón, pero hay que decirlo, es una situación que a todos nos ha puesto fuera de lugar, que a todos nos ha obligado de una manera amigable, la palabra obligado, a situarnos desde otro lugar y reinventarnos. Eso creo que sí es algo muy valioso de este momento y es reinventarnos. Hemos creído que la escuela es ese espacio de cuatro paredes, hemos creído que la escuela es estar sentados y, como bien lo decías ahorita en la reflexión, solamente ser receptivos, escuchar y escuchar lo que el profe dice como la voz suprema de la sabiduría, pero poco nos invitan muchas escuelas como a pensar, a ese desarrollo de ese pensamiento crítico. Sin embargo, son muchas como ¿cómo decirlo? Como las obligaciones que hoy tenemos tanto los maestros de apoyo en áreas psicológicas, los maestros de apoyo pedagógico, como los docentes, las familias y los estudiantes, y esas obligaciones tienen que ver con, ya lo dije, con reinventarnos, pero también con buscar cuál es la mejor manera, cuál es el mejor camino, qué es lo correcto en hacer ahora en una situación que nadie sabe qué es lo correcto, pero que todos estamos con un propósito que es muy valioso y es el propósito de tratar de hacer lo mejor. Entonces, a los chicos con discapacidad visual, si vamos a hablar del tema de seguir ese contenido, ese desarrollo académico, lo que se ha hecho es, por supuesto, brindar todo el acompañamiento a los estudiantes ciegos y de baja visión vía WhatsApp, vía llamadas telefónicas, donde nos acercamos, donde los llamamos, donde les preguntamos cómo están, donde les invitamos a espacios en plataforma para compartir, para disfrutar, pero también de ahí se integra como esa posibilidad de ir mirando eso que tú decías, la garantía, saber cómo, si ese otro sí puede estar, si tiene la posibilidad, porque tenemos muchas dificultades, no todos los estudiantes tienen conectividad, no todos los estudiantes tienen un portátil, un computador, un celular inteligente. Hoy incluso tenemos un desafío aún mayor y es la alfabetización digital. Curiosamente estamos en el momento de lo digital, la conectividad, pero aún para las personas con discapacidad sigue siendo un asunto muy lejano. Entonces, yo lo que he tratado de hacer es validar esas plataformas, validar el tema de la información, que sea una información accesible para ellos, que llegue respondiendo a esas necesidades y a esas capacidades de los estudiantes, acompañando a las instituciones y a los docentes con la información que me comparten, pero también a las familias, un poco en ese rol que hoy también tienen ellas en casa y es esa red de apoyo en la que ellas se convierten. Eso es un poco como lo que hemos venido haciendo, tratando de a los estudiantes ciegos y baja visión ofrecerles lo más importante es tranquilidad, es que encontremos un espacio de diálogo, de compartir y de bajar un poco sus angustias y sus ansiedades. Ok, Alexa, muchas gracias. Quiero saludar a María Susana, que está por ahí conectada, a Nora Morales, que nos da un saludo muy especial para ella. Magda nos deja una pregunta que enseguida hablaremos de ella. Y precisamente con respecto a lo que tú decías, hoy leía en El Colombiano como una niña de 8 años aquí en el municipio de Medellín
nos planteaba esta preocupación. Ella está vendiendo sus dibujos para recoger el dinero y comprar su computador y poder participar en las clases que el colegio está ofreciendo virtualmente. Entonces, a veces ni siquiera es el tema de la discapacidad. Hay otras brechas sociales dadas que impiden precisamente el ejercicio de los derechos. Y entonces, para seguir con esta misma línea, invitar a Laura Arango, que como educadora ha vivido toda esta experiencia con las otras poblaciones con discapacidad del municipio, y la misma pregunta: ¿cómo se ha asegurado esa accesibilidad a los niños con discapacidad para que puedan estar en este escenario virtual y disfrutar de su derecho a la educación? Laura, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bueno, como dice Giovanni, mi nombre es Laura Arango, soy docente de apoyo de instituciones del municipio de Itagüí. Vengo hace 4 años trabajando con el programa de la UAI. Y en este momento, con la pregunta que viene al caso, donde... ¿Me escuchan? Sí, Laura, se te está escuchando. Bueno, donde estamos hablando si está garantizada la accesibilidad de los estudiantes con discapacidad en este momento de contingencia y de educación no presencial, porque no en todas las instituciones se puede hablar de virtualidad, o no en todas las familias se puede hablar de virtualidad. Pues yo pienso que en este momento no podemos hablar de que esté totalmente garantizado. Yo pienso que estamos en el camino de reaprender, de reinventarnos y de buscar una cantidad de estrategias para que los estudiantes puedan acceder a esos procesos formativos. Nosotros acá en las instituciones de Itagüí, lo que estamos buscando es que los estudiantes puedan principalmente acceder a lo que se les está entregando, al material educativo que se les está entregando. Entonces, principalmente se hace un estudio y se busca que las familias puedan llegar. Perdónenme un segundito, por favor. Ok. Que las familias puedan acceder a este material para que puedan hacer el acompañamiento a los estudiantes. Entonces, principalmente las instituciones están buscando todas las herramientas posibles, les están entregando el material a los estudiantes virtualmente, a los que tienen conectividad, y en físico a los que no la tienen, en físico también a los que tienen alguna discapacidad que requiere que el material sea físico. Hay algo que yo he venido pensando en todo este tiempo de la contingencia con relación a la educación inclusiva, que me parece que esta contingencia es una gran oportunidad para que las instituciones entiendan finalmente qué es la educación inclusiva, qué es una educación para todos, porque cuando llegamos a la contingencia, los docentes se tuvieron que enfrentar a una cantidad de situaciones. Entonces eran unas situaciones donde no estaba especificada la discapacidad como diferencia, sino que todos tenían una situación diferente en este momento. Entonces estaban los que tenían conectividad, los que se quedaban solos en casa y los papás no les podían ayudar, los que no estaban entendiendo las instrucciones escritas, el estudiante que de pronto no se había dado cuenta al profesor que él sí sabía leer, pero no entendía lo que leía. Entonces empezaron a aflorar una cantidad de situaciones donde el profesor entendió que su grupo era un grupo diverso. Entonces fue una gran oportunidad para que el profe se empezara a pensar realmente unas estrategias basadas en el diseño universal para el aprendizaje, donde nuestros estudiantes con discapacidad se ven beneficiados, porque entonces el profe ya tiene que pensar en todos, incluidos ellos ahí. Entonces me parece que esta contingencia ha traído como esa gran oportunidad, y me parece que es muy chévere que los profes se tengan que enfrentar a estas situaciones, porque así le están buscando como una respuesta a todas las necesidades que tienen los estudiantes. Entonces, como para concluir un poquitico, no tenemos garantizada en este momento el acceso de todos, pero estamos en el camino, estamos trabajando por ello. O sea, estamos desde las instituciones educativas creando un abanico de actividades, un abanico de oportunidades para que los estudiantes puedan acceder. Algo que también me parece muy importante es que esta situación también ha llevado a que los profes entiendan el desarrollo de las competencias.
y se alejen a eso que antes veníamos trabajando, que era el aprendizaje netamente de contenidos. Entonces, ahorita estamos viendo lo valioso de esas áreas blandas, que son religión, ética, artística, educación física, música, que son las áreas que en este momento están sosteniendo a los estudiantes en toda su parte emocional. Entonces, bueno, esta contingencia yo pienso que ha sido una gran oportunidad para que los profesores y los estudiantes y las familias empiecen a ver la educación inclusiva como realmente es. Gracias, Laura. Toda crisis implica una transformación y el caos siempre se convierte en una oportunidad. Entonces, creo que son momentos para buscar oportunidades, para sembrar y recoger luego unos procesos donde todos resultemos ganadores. Magda Susana Román nos pregunta por acá, por la página, y yo creo que está en consonancia con lo que acabamos de conversar con la accesibilidad. Nos pregunta, ¿qué hacer para garantizar los contenidos a aquellos niños con discapacidad que no tienen herramientas tecnológicas en la casa? Entonces, quisiera conocer, que nos cuenten cuáles han sido esas estrategias. Einar ya está con nosotros. Lamentablemente Einar no se ha podido conectar hasta aquí. Vamos a ver si ahorita llega, porque es muy importante escuchar las experiencias que ha tenido con la población sorda. Entonces, iniciemos con esta propuesta de pregunta que nos hace Magda, Alexandra, para que nos cuentes tú qué has hecho con esos estudiantes que no cuentan con tecnología en casa. Bueno, realmente en nuestra, pues en el municipio de Itagüí, pues los chicos, tenemos 5 chicos ciegos incluidos, y todos los 5 chicos ciegos tienen conectividad. Entonces ha sido como una ganancia que se tiene en este caso. Pero los chicos de baja visión no tienen todos esta situación. Entonces, lo que decía un poco Laura ahora, y es que también las instituciones, o sea, han dispuesto todas las posibilidades, desde colgar todo en la página de la institución, en crear blog, en entregar las cosas vía WhatsApp, en la red, en Facebook, pero también entonces cuando no se tiene nada de eso, entonces procedemos a la llamada al teléfono fijo. También se han dispuesto fotocopiadoras cerca a las instituciones para que las familias puedan acercarse y acceder allí, y venimos pensándonos pues como la posibilidad de ver si la casa puede ser este escenario de aprendizaje, como bien lo dice Francesco Tornuzzi, ¿cierto? Como es el laboratorio de aprendizaje, en que estamos pensando cómo hacer para que el docente pueda acceder a esa participación del estudiante ciego o de baja visión en casa, ¿cierto? En el tema de, por ejemplo, diseñábamos la posibilidad de que una persona, una estudiante, hiciera una ensalada con su madre. Y entonces todo lo que reúne y todas esas, bueno, un poco es que ha sido complejo movilizar a los docentes en relación a lo que dice Laura, y es a que se alejen del contenido y se acerquen más al desarrollo de competencias, ¿cierto? Pero en ese ejercicio lo que hemos buscado es hacer de que las familias, como siempre lo he dicho, para mí son una red principal de apoyo, sean en quien nos podamos como acercar para que ellos nos ayuden a llegar a estas personas, porque no, por lo pronto, no hemos tenido otra manera de acercarnos. Familias, material impreso, llamadas a teléfonos fijos, cuando no hay conectividad, cuando no hay la posibilidad. Ok, Alexa, muchas gracias. Un saludo muy especial a Gildardo Ramírez, que desde Madrid, Cundinamarca, está conectado con nosotros. Igual esta misma pregunta para Laura. ¿Qué estrategias distintas se han implementado para aquellos estudiantes que no cuentan con la tecnología en casa? Yo pienso que estamos muy en sincronía pues como con lo que Alexa está diciendo. Nosotros desde las instituciones educativas principalmente se propone como un trabajo virtual, enviar el contenido a las familias por WhatsApp o por Facebook, que son pues como aplicaciones que no requieren como mucho uso de datos, entonces les permite a las familias acceder al contenido, pero más desde el material.
Yo paso a otro plano, que es cuando los chicos tienen acceso al material, sea físico o virtual, pero no tienen las habilidades para entender el contenido que allí se les expresa, lo que se les está pidiendo desarrollar en las guías. Nosotros, o yo ahí, desde mi trabajo como docente de apoyo pedagógico, he encontrado que las familias se están angustiando mucho en el proceso de llegar y poder acompañar a los estudiantes en la tarea educativa. Entonces las familias se dan cuenta que su hijo posiblemente tiene muchas dificultades para concentrarse, para atender, para permanecer en la tarea, y en algún momento sienten que van a tirar la toalla, porque dicen, no, es que realmente no somos capaces, o sea, no nos da cómo acceder a ese contenido que los profes nos están mandando, porque no somos docentes. Entonces, desde ese punto de vista, también las instituciones han creado como unas estrategias. Desde la institución que yo acompaño se está manejando desde la virtualidad unas reuniones, los estudiantes, las profes hacen unas reuniones pues por diferentes aplicaciones que hacen videos y encuentros virtuales, pero los chicos que no pueden acceder, entonces estaban ya las familias comunicando al colegio que se sentían excluidos en ese proceso, porque decían, entonces los chicos que tienen conectividad y pueden participar en las clases virtuales van a la par con el profe, pero entonces los que no logran acceder porque no tenemos la posibilidad de conectividad, ¿dónde nos quedamos? O sea, nos estamos quedando prácticamente sin poder acceder a todo este material educativo y al aprendizaje. Entonces empezamos a hacer también un trabajo con los profes, sobre todo, cómo trabajar ese tema para que las familias no se sintieran excluidas, que no era que no se estuviera trabajando con ellos. Entonces la herramienta que más nos ha permitido tener como esa conexión y ese seguimiento como directo con las familias es el teléfono fijo, porque la familia que no tiene conectividad generalmente cuenta con una línea de teléfono. Entonces, una de las recomendaciones para los profesores es que hagan una llamadita telefónica de seguimiento. ¿Cómo vamos? ¿Qué no están entendiendo? ¿De pronto en qué parte de la guía ustedes están quedando? ¿Tienen alguien que les pueda ayudar o no? Y de ahí sacar estrategias. Y otra de las recomendaciones que se le hizo a los docentes era que cuando ellos fueran a entregar una guía nueva, hicieran una carta introductoria. ¿Por qué les hice yo esa recomendación? Porque nos tenemos que conectar emocionalmente también con esas familias y con esos estudiantes, y que ellos sepan que nosotros estamos pendientes del proceso, sea cual sea la herramienta que estemos utilizando. Entonces yo les dije, vamos a hacer una carta introductoria en cada una de las guías que entreguemos, dándole seguridad a esa familia, diciéndole, familia, este es mi teléfono fijo, este es mi teléfono celular, por acá nos podemos comunicar y estamos presentes en el proceso de acompañamiento. Ok, Laura, quiero saludar a Diana Milena Muñoz, que está conectada, profesora, docente de la Unidad de Atención Integral de Medellín, que nos habla de el diseño universal del aprendizaje, cómo los estudiantes han notado un cambio positivo en esta contingencia y ha habido una mayor receptividad con los contenidos. A Berta Lucía Franco, mamá de Brian, quien dice que hay que proveerle todas las herramientas necesarias para que en este caso su hijo y todos los niños puedan desarrollar todas esas habilidades y competencias. Y bueno, no sé quién más esté por ahí, se me escapan, pero un saludo a todos los que estén conectados. Julio, ¿hay alguien más que no haya mencionado de pronto? Ok, bueno, entonces la segunda parte tiene que ver con la participación. Y cuando hablamos de participar, creo que ese es ese otro derecho que potencializa los demás derechos de la población con discapacidad. Cuando se define el concepto de discapacidad, hablamos que existen unas barreras y esas barreras nos impiden participar. Y participar es estar ahí de manera activa, participativa, valga la redundancia, propositiva, y no simplemente ocupar un espacio en un entorno cualquiera. Y ese es otro de los retos y otro desafío en esta virtualidad. Y entonces, ahora la pregunta es precisamente cómo hemos procurado asegurar que la participación de los estudiantes con discapacidad y por supuesto de sus familias se vea reflejada en este escenario virtual con respecto a ese disfrute del derecho a la escuela, con respecto al derecho a la educación. Entonces quisiera, para que invirtamos ahí el orden, que Laura
inicie con la respuesta. Claro que sí. Bueno, con relación a la participación de los estudiantes, pues realmente tenemos estos medios tecnológicos para hacer un seguimiento y para verificar que los estudiantes estén accediendo, participando y logrando aprender en estos escenarios educativos pues, que tenemos en el momento. Nosotros desde la UAI, las docentes de apoyo pedagógico, lo que estamos haciendo es haciendo seguimiento a nuestros estudiantes que están registrados en el anexo 6A. Entonces hacemos llamadas telefónicas, videollamadas y estamos en constante comunicación con las familias con el fin de que ellos nos cuenten sobre todo cómo les está yendo con las guías que los profes les están presentando. Realmente son guías accesibles para los estudiantes. Partiendo de esas respuestas, nos dirigimos a los profes a contarles. No estamos haciendo una auditoría del trabajo de los profes, estamos haciendo un acompañamiento y un apoyo a esta gestión educativa. Entonces nos devolvemos a donde los docentes y les decimos, profe, mira, tenemos este estudiante que se le está dificultando esta y esta actividad. ¿Cómo no la podemos pensar, como decía Diana, desde los 3 principios del diseño universal para el aprendizaje? ¿Qué otras opciones le podemos dar al estudiante para que acceda a ese contenido o a ese eje temático que está trabajando? ¿Qué otra opción le podemos dar al estudiante para que nos dé cuenta de lo que está aprendiendo? Porque por medio de un texto escrito no lo va a lograr porque el estudiante no tiene un código lectoescritural. Entonces se lo podemos permitir a través de un video, se lo podemos permitir a través de un audio. Entonces de esa manera estamos buscando que los estudiantes puedan participar activamente del proceso de aprendizaje en este momento en la contingencia. Ok, perfecto, Laura, muchas gracias. Alexa, ¿qué piensas tú? ¿Cómo ha sido ese proceso? Alexa. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí, te escuchamos. Dale. Estaba hablando pensando que me estaban escuchando. Bueno, que vamos en la misma sintonía, o sea, igual pues teniendo presente que pues somos como la misma línea de trabajo desde la Secretaría de Educación, Laura y yo y el compañero Einar en el momento que pueda conectarse, hemos tratado, yo como persona ciega, he tratado de garantizar primero el tema de la accesibilidad, porque es que la accesibilidad es la que me permite en gran medida para mí poder participar. Entonces lo primero que he hecho es hablar con el docente, porque a mis estudiantes, como llevo un buen rato con ellos, los conozco qué tienen en casa y qué no tienen en casa en relación como a la posibilidad de participar. Y hablo con los docentes sugiriéndoles cuáles son, por ejemplo, las mejores plataformas donde el estudiante pueda participar en igualdad de condiciones con sus pares. Esas plataformas que me permiten alzar la mano, abrir el micrófono, que yo puedo hacerlo de manera autónoma, que no necesito que mamá y papá estén sentados al lado mío porque la plataforma no es accesible. Y entonces desde ahí mis estudiantes han podido participar en esas aulas virtuales con los demás estudiantes, con los demás compañeros. ¿Cómo más hemos buscado la participación? Como lo dice Laura, conversando con ellos, ha sido un diálogo muy constante con quienes sí ha podido. También no se puede negar que todo no es perfecto y que lamentablemente hay resistencias de algunas familias para la participación, que uno intenta, que uno les hace llegar la información, la manera de participar, lo importante que ellos conozcan, que ellos se empoderen como primera red de apoyo de sus hijos y posteriormente poder hacer esas alianzas importantes entre familia, institución y maestros de apoyo. Pero hay algunas familias pues que se resisten un poco a eso y que no asumen el rol. Y con los estudiantes directamente hicimos un ejercicio muy bonito en la temporada de vacaciones. Ahorita no lo hemos hecho porque ellos andan pues también como muy poniéndose en a tono con todas las cosas que desde la institución educativa han recibido. Pero en el tiempo de las vacaciones, vía Skype,
con quienes pues, se pudo hacer, estuvimos haciendo unos encuentros de unos audiolibros, de unas películas con audiodescripción, que no tuvieran que ver con ese tema de tanto del contenido de la institución educativa, sino con la posibilidad de que ellos hablaran, de que ellos se rieran un rato, de que reflexionáramos en torno a ese audiolibro o a esa película, y al mismo tiempo se iba como integrando esa alfabetización digital. Alexa, ¿cómo hago entonces para pedir la palabra? Entonces ahí uno iba integrando, bueno, entonces vas con tabulador hasta tal parte, vas a escuchar esto, y ahí esa es la opción de esto. Alexa, ¿cómo hago para grabar entonces la clase? Lo haces de esa manera. Y de esa manera hemos pues podido ir promoviendo, insisto, no en todos, porque si quiero ser muy honesta en esto, no he podido llegar a todos porque también es un ejercicio que implica tiempo poder hacer ese acompañamiento a todos, porque son muchos los actores que acá demandan atención y tiempo. Y lo más importante para la participación en lo que me he situado es en que tanto la institución educativa como las familias y como uno como maestro de apoyo, situemos a ese estudiante con discapacidad donde debe estar y es como el protagonista del proceso. Entonces, en todos los escenarios, tanto en mis comunicaciones con las familias como en mis comunicaciones con los docentes, ellos están presentes. Todo va con copia de ellos están ahí para que ellos hagan esas devoluciones y podamos irlos empoderando en relación a la participación. Ok, yo creo que uno de los secretos de estos procesos es conjugar accesibilidad y participación, todo en su justa medida para que precisamente ese derecho a la educación se pueda seguir optimizando. Y la escuela como un escenario natural donde nos formamos, donde desarrollamos, donde interactuamos, donde jugamos, donde peleamos, donde por supuesto también aprendemos, pero adquirimos esas bases sólidas para la vida, también sean herramientas para las personas con discapacidad. Entiendo que Einar ya está conectado, ¿sí está Einar? No. Bueno, me habían dicho que estaba conectado por acá. Bueno, antes de continuar, hay saludos a Luis Eduardo Izaza, que también está por acá conectado. Magda nos agradece las respuestas, también ese significado acerca de las familias, cómo juegan un papel preponderante en el tema de la educación de la población con discapacidad. Y hay una pregunta de Eduardo que quiero reformularles a ustedes. ¿Cómo, y es también otro tema de los que potencia el ejercicio de los derechos, la concienciación? ¿Cómo se han ubicado o cómo han tomado los muchachos el tema de la educación virtual? ¿Cómo han concienciado que su escenario ya no es la escuela, el salón de clase, el patio, sino que va a ser desde su casa? ¿Cómo lo han recibido? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo ha sido esa interacción? ¿Cómo han respondido a este cambio que por supuesto fue abrupto, pero que al fin y al cabo hace parte de esa nueva dinámica que estamos viviendo en la escuela? Entonces, Alexa, si quieres, comienza, por favor. Pues ahí me escuchan. Sí. Sí, ahí te escuchamos. Bueno, pues la verdad es que a mis estudiantes les gusta más estar allá y les gusta estar más en la institución porque es este poder compartir directamente con sus estudiantes, con sus compañeros, todo el tiempo es, profe, es que es más rico allá para poder hablar, para podernos reír, para poder compartir y digamos que se han ajustado como lo hemos venido haciendo la mayoría, ¿cierto? Que no somos tanto de este tema de la virtualidad, pero o sea, anhelan y extrañan profundamente el espacio del descanso, del recreo, quieren volver a estar en ese contacto con el otro. Y bueno, es muy bonito porque incluso me han contado cómo entonces también han creado, como ya saben crear reuniones o espacios en estas plataformas, crean esos espacios para poder estar en contacto con sus pares, con esos compañeros de clase, pero ellos le apuntan más a estar allá dentro de la institución.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Laura, tienes la palabra. Bueno, bueno, al igual que Alexa, la población que yo he venido acompañando expresa abiertamente que le hace mucha falta a la institución, que quiere estar en la institución y que no es lo mismo aprender desde casa que estando en el colegio. Incluso no solamente los estudiantes lo expresan, sino también los padres de familia, que en muchas ocasiones se sienten agobiados con este acompañamiento en casa y dicen, no, profe, es que definitivamente necesitamos a los profes, necesitamos el colegio, necesitamos también ese espacio de socialización. Tengo algunos casos de estudiantes con diagnóstico de trastorno del espectro autista, que ha sido bien complejo para ellos esta situación en casa, porque extrañan a sus compañeros, extrañan su dinámica escolar, ya venían acostumbrados a ese proceso, entonces se les ha dificultado un poquitico pues estar como en confinamiento. Lo que estamos haciendo también es que estamos haciendo un acompañamiento permanente a esos estudiantes que dicen no quiero la virtualidad, no quiero estudiar de esta manera, entonces no mando tareas, no participo en las clases, no me gusta hacerlo de esta manera, entonces con ellos estamos fortaleciendo mucho con el equipo de profesionales de la UAI y los docentes orientadores de las instituciones, haciendo un acompañamiento desde lo emocional para que ellos logren tomar conciencia de que es una situación que no podemos cambiar, que es a nivel mundial y que todos tenemos que aprender algo de ella y acostumbrarnos y acomodarnos también como a estas nuevas situaciones que se nos ponen en el camino. Laura, Magda, Susana nos pregunta, y pues digo Laura porque creería yo que la pregunta tú no la puedes responder, y es, ¿qué estrategias se han implementado con los estudiantes con discapacidad intelectual? ¿Qué nuevos hallazgos, qué nuevos descubrimientos o qué innovaciones, o qué has dicho, hombre, he encontrado algo nuevo, o que se ha implementado de lo que ya conocemos? Nos pregunta Magda. Bueno, con los estudiantes con discapacidad intelectual, pues lo que estamos apuntando es que estos estudiantes no tengan un material diferente al de sus compañeros, sino que realmente este material educativo sea construido desde el diseño universal para el aprendizaje y ellos puedan acceder al mismo material con el que sus compañeros están trabajando y están estudiando. Desde este punto, Secretaría de Educación también se han pensado unas estrategias de guías transversales y la idea es que desde el programa de la UAI estamos haciendo un acompañamiento a esa creación de guías para que sean accesibles para todo tipo de población. Algo que me ha parecido muy chévere, he encontrado varios profes con estrategias muy puntuales con estos estudiantes que además de pronto tienen un acompañamiento familiar un poquito bajito, entonces ellos, por ejemplo, si la guía trae un cuento, los profes hacen un audio de la lectura del cuento y se lo envían a los estudiantes para que ellos puedan acceder si no tienen el código lectoescritural. También se hacen ajustes razonables a nivel de tiempos de entrega, se hacen ajustes razonables a nivel de número de preguntas. Depende mucho también de la particularidad, porque no todos los estudiantes con discapacidad intelectual tienen las mismas condiciones ni las mismas características. Entonces, cada profe, conociendo a su estudiante y las características y necesidades que tiene, se planea como unas estrategias para lograr llegar a él y permitirle a él como participar y desarrollar las actividades propuestas. Laura, muchas gracias. Y esta pregunta, Alexandra, a ver si nos puedes apoyar. Un saludo antes que nada a Luz Hernencia Arboleda, que está por acá, y pregunta que en qué consiste ese acompañamiento en lo emocional. Alexandra, si nos puedes ampliar un poco qué se ha hecho al respecto. Bueno, con los estudiantes con discapacidad visual, el acompañamiento emocional consiste en permitir que esa persona con discapacidad haga su descarga, manifieste que lo angustia, que le genera ansiedad, que le genera frustración en relación a esta nueva manera de aprender, ¿cierto? Acá hay una cosa que quisiera resaltar y es que el vínculo entre pares también es una estrategia muy fuerte en relación a esa descarga emocional. Entonces, de una u otra manera, el que esa maestra de apoyo en áreas psicológicas sea una persona, un par directo mío, sea una persona ciega,
permite que ellos se conecten más rápidamente en relación a que, claro, no tienen que entrar en explicaciones de qué es lo que están sintiendo, sino solamente en contar qué es lo que sienten, porque de una u otra manera ya está de manera implícita el que ella me va a comprender lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en alguna institución llega un correo electrónico a una estudiante con copia a mí, de una docente donde dice, estudiante tal, menciona su nombre, y le dice, estudiante tal, qué pena, te tenía olvidada. Tus compañeros ya han hecho esto y esto y esto y esto, entonces te estoy desatrasando. Una frase tan simple como esa, te tenía olvidada, tiene ciertas implicaciones emocionales donde de una u otra manera a la estudiante le está quedando claro que de cierta manera el docente no la siente tan parte de ese espacio académico, ¿cierto? Porque para los demás sí tenía un montón de cosas hechas y ya habían adelantado, pero para ella no. Y ahí es donde esa estudiante se acerca y se reflexiona y se piensa y se invita un poco a los estudiantes a que, por supuesto, son asuntos que hay que conversar, que hay que seguir en esa construcción como mucho lo decís vos en muchos otros escenarios donde te he escuchado y hemos podido participar juntos, a esta toma de conciencia, que el otro tome conciencia de mi existencia dentro de su espacio, como una persona que tiene todo el derecho a participar, pero también a que mi estudiante no se cargue con esas frases que el otro las dice tan tranquilamente, tan libremente, y que es valioso que las diga tranquila y libremente, pero que no está midiendo qué tanto puede cargar al otro. Entonces ese acompañamiento emocional significa eso, significa permitirle a mis estudiantes ciegos y de baja visión, porque lo hago es con ellos, a que puedan liberarse un poco de las cosas que hoy lo angustian en relación tanto a la situación de la pandemia y demás y de esta contingencia, pero también frente a estas nuevas formas de participar, de acceder, de aprender. Alexa, yo creo que hay un asunto muy importante, que la escuela es el instrumento idóneo para ello, y es naturalizar las condiciones distintas de los seres humanos. Por allá, cuando hubo las grandes revoluciones del siglo, finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, el postulado era que todos éramos iguales. Hoy, bien reconocemos la igualdad, pero una igualdad material donde reivindicamos y defendemos la diferencia. Y entonces la escuela tiene que convertirse en ese espacio y seguir avanzando a naturalizar la diferencia, naturalizar lo distinto, y que haga parte de ese escenario que nos invita a explorar y a conocer nuevas maneras de hacer las cosas. Y encaminados en ese comentario, quisiera preguntarles brevemente a ustedes dos, si con los profes ellos se han detenido un momento y con los demás estudiantes a decirles, vamos a compartir cómo está haciendo ese proceso de mi compañero fulano de tal, cómo está estudiando él, qué herramientas está utilizando, cómo lo está haciendo aquel niño que hace parte de nuestro grupo pero que tiene discapacidad intelectual, psicosocial, visual, física. Quizá ha habido un espacio como para contar de que existen, no a los estudiantes con discapacidad, sino a los demás estudiantes, que hay lectores de pantalla, que existe la lectura fácil, que hay otras maneras de acceder a ese conocimiento dentro de esta virtualidad. Quizás se ha dado para ello. Laura. Sí, pues yo pienso que sí, hemos creado como bastantes, yo pienso que es un momento de mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje para todos, porque los docentes también se han tenido que poner en la tarea, y nosotras como docentes de apoyo y los padres de familia, aprender a manejar una cantidad de herramientas tecnológicas que no conocíamos. Entonces, a esa medida también hemos tenido la oportunidad de compartir estrategias a los estudiantes para que puedan empezar a utilizar todas esas herramientas que no se tenían sobre la mesa, porque no las necesitábamos, porque estábamos frente a frente y porque el profe nos resolvía preguntas. Entonces, ahorita los estudiantes empiezan a manejar más y a hacer más uso de los diccionarios virtuales, porque es que ya no está el profe que le dice, profe, ¿qué significa esta palabra? No, ya les toca a ellos
ser mucho más responsables de su propio aprendizaje, porque no tienen ese tutor en el momento inmediato para solucionar todas sus preguntas, pues, y como sus dificultades. Entonces ha sido un momento donde todos hemos empezado como a escudriñar este mundo tecnológico y a tratar de sacar como el mejor provecho de él. Nosotras, cualquier pildorita que tenemos, cualquier programa nuevo que sale, cualquier herramienta nueva, se la compartimos inmediatamente a los docentes y a las familias con el fin de que por cualquier medio se pueda garantizar y se pueda facilitar el acceso a la información y la participación en estos procesos educativos. Laura, muchas gracias. Sí. Dale, Alex. A ver, dale. Listo. A ver, nosotros, para mí ha sido muy valioso lo siguiente, y es que los docentes vienen aprendiendo cómo es la mejor manera de crear un documento que pueda ser leído de manera lo más cómodo posible y lo más autónomo posible para la persona ciega con su lector de pantalla. Por ejemplo, mis profes de matemáticas han venido aprendiendo que insertar ecuaciones no es tan amigable, que por supuesto la persona con su lector de pantalla logra leer, pero que además de leer lo que allí está escrito, le trae esa forma de insertar ecuaciones una cantidad de información irrelevante que genera un agotamiento para el estudiante ciego, porque todo el tiempo le está diciendo gráfico, gráfico X, gráfico, gráfico vaga, gráfico, gráfico. Entonces, hemos venido aprendiendo con ellos, enseñándoles, ellos me mandan sus guías, yo las leo, las valido, les hago los ajustes, les mando los ejemplos de cómo podemos escribir esas fórmulas matemáticas de una manera que el estudiante ciego pueda leerla tranquilamente, más rápida, más cómoda. Entonces, esto, por ejemplo, antes no me ocurría. El docente, por más que yo le decía cómo debía crear un documento, lo seguíamos haciendo de la misma manera. Ahora me mandan los documentos todo el tiempo para que yo mire si los ajustes razonables en relación al desarrollo de ciertas actividades está bien. Bueno, como ese tipo de cosas. Entonces, sí, los docentes, si a eso iba direccionada la pregunta, los docentes sí han venido aprendiendo y conociendo que existen lectores de pantalla, que existe el macrotipo, que de qué manera podemos entregarle a este estudiante la información, o que una no excluya a la otra, que puede ser que mi chico de baja visión, como me ocurre con un estudiante, usa el lector de pantalla, pero además el macrotipo también le sirve como un complemento para. Entonces, sí han venido aprendiendo cosas, han estado dispuestos como en ese ejercicio. Entendamos algo, porque de pronto algunas familias pueden escuchar y dirán, no, así no es con mi hijo. Entendamos que no puedo hablar de un sistema perfecto, no todo el mundo lo hace, pero que se han tenido ganancias, sí se han tenido ganancias. Ok, Alexa, queremos darle un saludo a Soraya Ospina, a Dora Urrutia, a Álvaro Arango, que están conectados con nosotros, a ver, a Lucía, que sigue muy activa, comentando y aportando. Y vamos a cerrar, vamos a concluir este conversatorio preguntándoles a nuestras compañeras y profesoras de la UAI cuáles son esas lecciones, esos aprendizajes, esos retos, esos desafíos que nos deja esta experiencia que estamos viviendo. Laura, entonces, bien puedes. Bueno, como lo decía al principio, yo pienso que uno de los principales aprendizajes que nos ha facilitado el proceso de educación inclusiva es que hemos podido reconocer que todos somos diferentes y tenemos unas condiciones de vida diferentes, que lo normal es que seamos diferentes. Entonces, partiendo de ello, pienso que los profes están pensando su quehacer educativo desde otras dimensiones. O sea, realmente, ¿cómo le llego yo al estudiante? ¿Cómo puedo ser creador de unas barreras para ese aprendizaje y esa participación del estudiante? Y cómo, siendo consciente de mi proceso de enseñanza, puedo también crear un material muy bueno que elimine esas barreras para que los estudiantes puedan aprender. También pienso que uno de los aprendizajes en este momento es a valorar toda esa situación emocional
esa situación de convivencia, a valorar el otro, a valorar cuando estamos en la institución educativa, cuando tenemos a ese compañero que nos apoya, a ese compañero que lee cuando tenemos una necesidad. Pienso que eso es lo más valioso que en este momento estamos permitiéndonos realmente reflexionar, volvernos a enamorar de nuestra labor educativa, extrañar el colegio, planear un montón de cosas bonitas porque decimos, no, es que cuando vuelva va a ser así, voy a proponer esto de esta manera y quiero trabajarlo de tal manera porque es que ya sé y he podido conocer mucho más a las familias, a los estudiantes, porque es que en este momento los profes tienen la necesidad de hablar con ese acudiente, de citar a ese acudiente, de buscarlo y volverlo a buscar porque no aparece. Entonces ha sido un momento también como de reconexión de ese ser humano que está dentro de las instituciones educativas y de todos los entornos que hacen parte del aprendizaje, familia, estudiantes, docentes, directivos docentes, todos hemos tenido que estar hablando mucho más, mirándonos mucho más, escuchándonos mucho más, entonces pienso que ha permitido unas construcciones muy importantes para fortalecer el proceso educativo. Laura, gracias a ti, Alexandra. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Listo. Bueno, yo creo que un desafío para mí muy alto que trae este tema es el vínculo de la familia en el proceso escolar. Otro desafío muy alto es cómo no, no sé si sea bien decir cómo no permitir o cómo minimizar las pérdidas de las competencias en relación a al tema social de los estudiantes con discapacidad. Miren, las personas con discapacidad visual específicamente, salimos a la calle con un bastón, con un perro guía, con una persona de apoyo, como sea. Pero estar tanto tiempo en casa, no sé qué respuestas vaya a tener en relación a luego volver a salir y perder nuevamente ese miedo por la calle, ese miedo por enfrentarme a las barreras que diariamente el entorno me impone, ¿cierto? Es un reto muy alto, cómo hacer de que mi estudiante no pierda esas habilidades, cómo hacer que mi estudiante no pierda esa posibilidad de socializar, de compartir con el otro de manera directa de ser cercano al otro, incluso un reto muy alto, cómo hacer de que los mismos compañeros con quienes ya se había logrado que naturalizaran la presencia del estudiante ciego de baja visión, nuevamente se vuelvan a acercar con tranquilidad, vuelvan a hacer esa alianza, ese amigo tranquilo que está ahí. Creo que el tema de las habilidades sociales es un reto muy alto que nos deja esta situación. Insisto, las familias, así sea como mi frase más rayada, son o ese, no sé si decirlo como ese trampolín al éxito o al fracaso, porque las familias juegan un papel muy, muy fuerte en cualquier persona, pero siempre he sentido que en nosotros las personas con discapacidad el papel se hace mucho más fuerte. Entonces, enamorarlas, no dan los mismos resultados. Un estudiante con discapacidad, sea cual sea la discapacidad, cuando tiene un acompañamiento familiar comprometido y empoderado que aquel que no lo tiene. Es mucho más complejo eso. Entonces, para mí, los dos retos más altos han estado en relación a eso. Porque hacer de que el profesor tome conciencia, porque hacer de que el profesor me incluya al estudiante en sus habilidades, en sus actividades, hacer de que el profesor incluya a ese estudiante en el momento de diseñar una clase con el DUA, ha sido un reto desde la presencialidad, desde la virtualidad, desde todos los escenarios. Pero hoy que las familias tengan que tener a sus hijos en casa y que además tengan que responder a tantas cosas, ¿cierto? Que también hay que resolver asuntos económicos, emocionales, pero también acompañar a mi hijo, es un reto muy, muy fuerte. Ok, Alexa, yo creo que para que vayamos concluyendo, para que cerremos ese conversatorio, vale la pena recordar lo que dice el maestro Carlos Escrivá, y es que la escuela tiene que estar dispuesta o debe estar dispuesta para recibir a aquellos niños con discapacidad que llegan a su espacio, sea físico o en este caso virtual. Pero lo más importante es que siempre existan esos gestos heroicos
esos gestos heroicos que apuntan a reconocer al otro tal cual es. Hoy ya hablamos de no dar una mano, pero de dar la mano, como en otro momento lo planteaba el maestro, pero sí hoy podemos brindar una sonrisa, saludar por el nombre, brindar una palabra afectiva y no hacer como lo citaba Alexandra con esa profesora que decía es que no me había acordado de vos y entonces ahorita venimos a que hagas tus tareas porque ya los otros chicos las han hecho. No, que realmente estemos ahí presentes, que hagamos parte de ese proceso educativo y no importa el cómo, sino que importa es que todos estamos inmiscuidos y vinculados en el proceso como tal. Esos gestos que son heroicos y que dan cuenta de que el otro es consciente de mi presencia son fundamentales en la escuela precisamente para naturalizar a los otros o a esos que, entre comillas, hacen parte de esas minorías que somos distintas. Sin embargo, es fundamental también, como lo dicen ustedes, las familias. Las familias contribuyen y son como un catalizador. Nos potencializan o nos limitan. Las barreras están dadas ahí en el entorno, pero hay barreras que también se nos crean en la casa y que se nos meten en nuestra mente y que las hacemos propias. Es que no puedo, es que qué miedo, es que yo no soy capaz. Pero a veces todo ese tipo de manifestaciones proviene de la reiteración que se hace desde la casa, desde la habitualidad y la cotidianidad del día a día. Y eso va haciendo mella y hace que nos creamos lo que se dice. Y cuando uno cree lo que le dicen y lo introniza, lo mete dentro de uno, pues así va a actuar. Entonces el desafío está en cada uno de nosotros, cómo transformamos, cómo cambiamos esas barreras que a veces que se presentan y cómo la familia es ese catalizador que ayuda a que eso se transforme y cambie. Queremos entonces agradecerle a Laura Arango, a Alexandra Mejía, también agradecerle a Einar Garzón que estaba muy deseoso de participar, muy comprometido, que había hecho todas las indagaciones preliminares para compartirnos cómo ha interactuado la comunidad sorda en esta virtualidad en su proceso educativo. Infortunadamente hoy no lo pudimos tener. Vamos a buscar la manera de tener un espacio para que Einar nos comparta, nos cuente, nos diga y les comparta no solo a la población de Itagüí, sino de Medellín, de Colombia y del mundo, cómo ha venido gestionando el proceso educativo la población sorda en el municipio de Itagüí. Y con lo que dice Alexandra al final, es un asunto que tendremos que conversar prontamente, y es que estamos adoptando una serie de medidas en todos los espacios de distanciamiento porque estamos entendiendo que tenemos que coexistir y que convivir con el COVID-19. Entonces ya encontramos que están empezando a crear flechas, a delimitar espacios, a estructurar las maneras en que nos tendremos que comportar en los espacios públicos, en los espacios de trabajo e incluso en las escuelas cuando se vuelva a la escuela, en las universidades. Lo que hay que preguntarnos es si los gobernantes de nuestro país ya se están preguntando y cómo vamos a hacer esas señalizaciones, esos avisos para que las personas con cualquier tipo de discapacidad tengan información y puedan interactuar con ellas de forma segura y que no pongan en riesgo su vida ni la de los otros. Es un tema que pues conversaremos luego, no sé, no creo que para dentro de 8 días porque hay que seguir desarrollándolo, pero es un tema muy importante porque ya lo estamos viendo, por ejemplo, el Metro de Medellín, en el espacio que estaba destinado para usuarios de sillas de ruedas, puso unas huellas para que se ubicaran otras personas. Y eso hace parte precisamente del proceso de concienciación. Cómo nos conectamos los unos con los otros y entendemos que todos hacemos parte de este ecosistema y que dentro de este ecosistema todos trabajamos, estudiamos, visitamos a los amigos y hacemos distintas actividades. Entonces, a Alexandra, a Laura, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
nos dejan unas reflexiones muy importantes. A todos los que han estado con nosotros, a Magda Susana, a Zoraida, a Luz Arnencia, a Dora, a Berta Lucía, a Álvaro Arango, Luis Eduardo Izaza. Si se me escapa alguno, pues bueno, me excusan por favor, pero darles las gracias a todos por estar en esta escuela virtual de derechos, que es una iniciativa del Centro de Atención Integral a la Discapacidad del municipio de Itagüí, que también contamos con el apoyo de Iguales pero Diversos, con Camila Montoya, que nos apoya en la parte técnica, con la interpretación de Sofía Gallego, de Julio César Castaño, y bueno, Giovanni, que también los acompaña con el propósito de que esos temas siempre están en la agenda de todos y que sean de interés, que volvamos esto un asunto de la cotidianidad y que no sea un asunto exclusivo de unos pocos que vivimos la condición o que estamos trabajando ahí, sino que otros también vengan y compartamos lo relacionado con la discapacidad. Entonces agradecerles muchísimo, una feliz tarde y nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.